Ya. Buenas noches, chicos. ¿Alguien la puede grabar de casualidad? Porfa. Es para que sus compañeros que tal vez y no van a poder entrar. Mm. Si quieren, les doy el permiso aquí en el Zoom. Vamos a hacer estos dos ejercicios. Este y este. No creo que lo hayan hecho con el Inge porque son ejercicios que yo he practicado. Bueno, fuera coincidencia, la verdad. Me avisan si en caso hicieron esto justamente con el Inge. Creería yo que no. Este es del libro, a ver, el primero que vamos a hacer, porque vamos a empezar por uno sencillo, ya por uno, bueno, los dos en realidad son a retención constante, ya que son los casos más sencillos de... A ver, ya, les decía, los dos son de retención constante, ¿ya? Los dos. Son sencillos, obviamente, ya, porque son los primeros que estamos haciendo. Bien, esto les decía es no lo tengo como tal anotado, pero no es del Giancoplis, ¿ya? Creería que es de este de acá. Operaciones en la industria alimentaria, ya, a ver por si lo quieren buscar ahí. Porque hay muchos libros para este tema, ¿ya? Operaciones en la industria alimentaria, ¿ya? Más que todo van a encontrar en libros de alimentos, ¿ya? Operaciones en la industria alimentaria, este es el libro, ¿ya? De este ejercicio. No, les decía, si de casualidad hicieron justamente esto con el Inge, me avisan, ¿ya? Creería yo que no, ¿ya? Este es de Loco y todo, ya se les hará conocido. Bien, entonces empezamos con este, ¿ya? ¿Alguien la va a grabar? ¿Chicos? ¿Alguien va a poder pasar a sus compañeros? Si quieren, les doy el permiso de... para que graben con el Zoom. De mientras, vamos a ir colocando acá este. Ustedes ya vieron, ¿no? Con el Inge. Ya vieron ya que se simboliza de esta forma, ¿ya? Se simboliza las etapas de un extractor de sólido líquido, se simboliza de esta forma, ¿ya? Es netamente simbología, ¿ya? Dentro de esta etapa que nosotros llamamos la etapa ideal o teórica, eh, hay en realidad creo que tres equipos, creo recordar. Creo que hay un decantador, un mezclador y demás cosas, ¿no? Ya ustedes lo vieron en teoría con el Inge, ¿ya? Pero nosotros lo simbolizamos de esta forma, ¿ya? Simbolizamos esos tres equipos que componen lo que es un extractor sólido líquido en una simple etapa, ¿ya? O en este redondito que lo simbolizamos nosotros. En el que, este es el caso más sencillo, ¿no? En el que tenemos una entrada, bueno, ambas entradas, ¿no? En la que entra el disolvente, entra el inerte y demás cosas, ¿ya? Bueno, ujú.
Ya van varias clases con el Inge, así que no me voy a enredar mucho en eso, ¿ya? Ustedes saben, ¿no? Lo esencial que tienen que identificar es su inerte. ¿Qué más? Tienen que identificar el soluto. Bueno, el soluto hubiera sido de primero, la verdad. Luego, el disolvente, ¿ya? Son los tres esenciales que ustedes tienen que identificar al resolver su problema, ¿ya? Entonces, fijémonos, a ver, les dicen la extracción en una sola etapa de aceite de soya, ya, una sola etapa, ¿ya? Estamos viendo los casos más sencillos, ¿ya? Ahí, bueno, se divide en realidad en dos grandes, mm, llamémosle divisiones, los de retención constante y los de retención variable. No sé si ya vieron retención variable con el Inge ya, pero se llama retención a lo que la solución retiene, ¿no? Al porcentaje de solución que retiene, el inerte, ¿ya? El inerte. Que eso puede ser constante o puede ser variable, ¿ya? Hay mucho más ejercicios de constante que de variable, la verdad, ¿ya? Es el caso más común. Se aproxima mucho al resultado de uno a retención variable, ¿ya? Bien, entonces el inerte, el soluto y el disolvente. Vamos a ponerle su nomenclatura más. El inerte, ustedes le llaman como I, el soluto con la S, ¿no? Con la S y el disolvente con la D, ¿ya? Primer paso, identificar esos tres componentes, ¿ya? Entonces, en la extracción, en una sola etapa de aceite de soya con hexano, ¿ya? Entonces, el soluto va a ser el aceite de soya, ¿ya? Aceite de soya. ¿Qué más? Con hexano, ¿ya? Entonces, el hexano va a ser el disolvente, ¿ya? Porque ¿quién se va a llevar el aceite de soya? El hexano. Si se fijan, es muy parecido a lo que hemos estado haciendo en el laboratorio. Nuestro disolvente era el hexano y nuestro soluto, sí, nuestro soluto, nuestro componente valioso, digámosle, era el aceite de Totaí, ¿no? Entonces eso, ¿ya? Disolvente y el inerte va a ser lo que no se extrae, lo que no sufre transferencia de masa, ¿ya? Que en este caso es, a ver, se tratan 100 kilogramos de soya conteniendo de aceite en peso. Los lodos contienen 1,5 kilogramos de sólido inerte por kilogramo de solución retenida. Calcule las cantidades de extracto y de refinado. Ya, entonces los inertes le vamos a llamar a lo que es la harina de soya. ¿Ya? Acá no nos especifica como tal, pero en cátedra incluso el Inge lo da a entender, ¿no? Vamos a poner acá la harina de soya. ¿Ya? Porque la soya en sí es como si fuera el inerte más el soluto, ¿ya? El inerte sería la harina y el soluto, pues sería su aceite, ¿ya? Que son esos dos componentes. Bueno, acá solo anoté el disolvente, acá es en realidad ¿ya? El hexano, ¿ya? Entonces ahí tenemos identificado, ¿ya? El disolvente el hexano, el soluto va a ser el aceite de soya y el inerte va a ser la harina de soya, ¿ya? La harina de soya no se ve arrastrada por el hexano, ¿ya? Es por eso que dentro de esta etapa tenemos decantador, ¿ya? Tenemos un decantador que no permite que la harina de soya se vaya arrastrada por el disolvente, ¿ya? El disolvente únicamente se va a llevar al soluto, ¿ya? Entonces, bien. Bueno, a ver, no se identifica de esta forma. Bueno, igual se puede identificar de esta forma, ¿ya? No sé si lo habrán visto así o en contracorriente, pero es independiente. Cuando es una sola etapa, es independiente de que si ustedes lo ven de esta forma o en contracorriente. ¿Ya? Acá no tienen que cometer el error acá tiene muchos nombres, ¿no? A ver, vamos a poner así, ¿ya? En contracorriente es así, ¿ya? Bueno, está al revés. En contracorriente tenemos la etapa, la cruzada también, ¿ya? Cruzada es lo mismo que paralelo, ¿ya? Entonces no se van a confundir en esa parte, ¿ya? Lo pueden llamar así, así como está acá, ¿ya? Ujú, ujú, ¿ya? Bien, ponemos nomenclatura entonces. Generalmente, en el lado izquierdo se va a alimentar lo que es la alimentación, ya de que seguro ya lo vieron con el link, que es F, ¿ya? Esta misma tiene su composición, ¿ya? Que es X sub F, a ver, con nomenclatura que maneja el ingeniero, ¿ya? X sub F, también vamos a tener nosotros en el otro lado la entrada de disolvente. Ya estamos diciendo que es una etapa en contracorriente. No nos dice el ejercicio, nos dice solamente que es una sola etapa. Podríamos haberlo colocado en octava cerrada, ¿ya? Pero como les digo, en el balance no se va a ver afectado si ustedes lo colocan como etapa cruzada o como etapa en contracorriente, ¿ya? Bien, entonces acá coloquemos, a ver, el disolvente, ¿ya? ¿Qué más? A ver.
coloquemos lo que es, una vez el disolvente pasa por la etapa, sale como extracto, ¿ya? Porque aquí ya tiene soluto, ¿ya? El extracto ya tiene soluto. El disolvente generalmente entra puro, ¿ya? Entonces no va a tener nada de composición de, o sea, su composición en soluto va a ser cero, generalmente sí, ¿ya? Obviamente no es regla, ¿ya? Hay algunos ejercicios en los que sí ingresa con cierta composición de soluto, ¿ya? Luego acá tenemos lo que una vez entra la alimentación, sale lo que llamamos nosotros el refinado. ¿Ya? Llamémosle R1, que es de una sola etapa. ¿Ya? Llamémosle R1. Simplemente podríamos llamarle R. ¿Ya? Y ahora acá es donde entra en juego lo que nosotros llamamos retención. ¿Ya? Primero, todos los ejercicios que vamos a hacer, al menos hoy, va a ser de retención constante. ¿Ya? Retención constante significa que en todas las etapas, si aquí hubieran 10, 20 etapas, 5 etapas, este, la retención va a ser constante a lo largo de todas esas, ¿ya? La retención es lo que llaman ustedes N, ¿ya? N. N no tiene como tal nomenclatura fija, ¿ya? El ingeniero, las unidades que muestra en cátedra son que retención tiene unidades de kilogramos de inerte sobre kilogramos de solución, ¿ya? O sea, estas unidades de acá, vamos a mostrarlas acá. Estas unidades, estas las da en cátedra, ¿ya? Kilogramos de inerte, kilogramos de solución, ¿ya? Bueno, pues coloquémosle así, que no se chipe, ¿ya? Así, ¿ya? Kilogramos inertes sobre kilogramos del soluto más el disolvente, ¿ya? Vamos a colocar otro paréntesis. Del soluto más el disolvente. Pero ahora, no es regla que sigan estas unidades, ¿ya? En muchos ejercicios van a ver cuando ustedes se pongan a practicar, ya sea de cualquier libro de la industria alimentaria, de Locos y Tojo, de Jan Koplis, no es regla. Ya fíjense, incluso en este ya está al revés. Está kilogramos de solución sobre kilogramos de inerte. Ya está al revés, ¿ya? Les puede dar también esto como relación, ¿ya? Ustedes ya están un poquito acostumbrados a lo que es relación molar, ¿eh? Que no es lo mismo que fricción molar. Las unidades cambian, ¿ya? Entonces, también les puede dar en kilogramos de inerte sobre kilogramos de soluto. También les puede dar kilogramos de inerte sobre kilogramos de disolvente, ¿ya? Y viceversa, también kilogramos de disolvente sobre kilogramos de inerte. No se acostumbren a trabajar solamente con estas unidades. Estas son las que da el Ingen Cátedra, pero los ejercicios de los libros juegan con esto, ¿ya? Juegan con las unidades de la retención, ¿ya? Entonces no se dejen marear con eso, ¿ya? En este está sencillo porque nos da las unidades en cómo está, ¿ya? Fíjense que nos dice que los lodos contienen 1.5 kilogramos de sólido inerte, por kilogramos de solución retenida, por kilogramos de solución retenida, ¿ya? Entonces, bien, esta retención en este caso es ¿cuánto? 1,5. Entonces acá vamos a poner 1,5, ¿ya? ¿Qué más? A ver, bueno, nos saltamos la primera parte. A ver, en la extracción en una sola etapa de aceite de soya con hexano se tratan 100 kilogramos de soya, ¿ya? Entonces, la soya es la solución completa de la alimentación, que es el inerte más el soluto, ¿ya? Entonces, acá en alimentación tenemos nosotros 100 kilogramos, ¿ya? 100 kilogramos. ¿Pero de quién? Del soluto más el inerte, ¿ya? El inerte, ¿por qué? Porque tiene también la harina de soya conteniendo 20% de aceite en peso, ¿ya? Entonces esto es 0,20 y las unidades es como fracción molar, ¿ya? Es kilogramos del I componente sobre kilogramos totales, ¿ya? Entonces si les dice que es 20% de aceite en peso, acá va a ser 20 kilogramos de soluto, porque es el aceite, sobre kilogramos totales. ¿Y cuáles son nuestros kilogramos totales en el flujo de alimentación, en F? Son soluto más inerte. Entonces acá va a ser el soluto más el inerte. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Con 100 kilogramos de hexano. Ya se trata, ya entiéndanlo bien, se tratan estos 100 kilogramos con 100 kilogramos de hexano. Entonces aquí en el disolvente ingresan 100 kilogramos del hexano, que para nosotros es el disolvente. ¿Ya? 100 kilogramos de. Como no nos dice que se alimenta el hexano con cierta composición del soluto, entonces decimos nosotros que la composición en soluto del disolvente va a ser cero, ya que esa nomenclatura, a ver, si mal no recuerdo, es Y. A ver,
Sí, es Y, ¿ya? Y sub 0, vamos a decir que es puro. Entonces, Y sub 0 va a ser 0, ¿ya? Ténganlo muy en cuenta eso porque hay ejercicios en los que este flujo de disolvente ya viene de un recirculado, ¿ya? Puede ser que el disolvente que va a salir por acá se retroalimenta y obviamente va a tener una pequeña fracción de soluto, ya no va a ser cero, ya va a ser, no sé, 1%, 0,5%, ya va a ser muy pequeño, pero se lo tiene que considerar, ya. Como en este caso solamente nos dice que se alimenta con 100 kilogramos de hexano, entonces la composición en soluto va a ser cero, ya. ¿Qué más? Los lodos contienen los lodos, ya. Los lodos es el refinado, ¿eh? Es nomenclatura que se maneja, ¿no? Tiene muchos nombres lo que es el refinado. Refinado, lodos, flujos, flujos abajo, ¿ya? Flujos hacia abajo le llama el libro, precisamente este libro, ya en la teoría de industria alimentaria, le llama flujos abajo. Sí, flujos abajo le llama, ¿ya? Es medio antiguo ese libro, ¿ya? Eh, pero lo más conocido son refinado y lodos, ¿ya? Pero ojo que no es lo mismo que lodos totales, ¿ya? Los lodos totales es otra nomenclatura, ya no es lo mismo. R1 o R total. R total no es lo mismo que R1, ¿ya? R1 es el refinado que solamente está en función de quién, del soluto más el disolvente, ¿ya? Eso es R, ¿ya? Obviamente como flujo, ¿ya? Por unidad de tiempo. Y los lodos totales incluye todo, ¿ya? Incluye lo que es el soluto, el disolvente y el inerte, ¿ya? Incluye los tres. Estos dos no son lo mismo. Si bien salen en el mismo flujo, no son iguales, ¿ya? No son iguales. Entonces ténganlo muy en cuenta. No, no es lo mismo decir los lodos totales a decir los lodos, ¿ya? No es lo mismo. Porque al hacer balance, igual ustedes eligen. Ustedes eligen si quieren hacer soluto más disolvente o si quieren hacer soluto más disolvente más inerte. Que de todos modos, si lo hacen así con los tres, el inerte, ya que sale y entra tal como está, se va a simplificar. Ya se suma y se resta. Entonces desaparece de todos modos el inerte. ¿Ya? Entonces no vale la pena hacer un balance total con los inertes incluidos. Entonces lo que se hace siempre es un balance en función del soluto y del disolvente, ¿ya? El extracto de igual forma, ¿ya? Sus unidades son soluto más el disolvente, ¿ya? Y acuérdense que aquí esto al ser los flujos abajo o los lodos, su nomenclatura de la composición de soluto es X1 y la nomenclatura de flujos arriba o del extracto en sí va a ser con Y1, ¿ya? Con Y1. Que sus unidades son las mismas que XF, ya es como una fracción molar, ¿ya? Kilogramos del I componente sobre kilogramos totales, ¿ya? Esa es la nomenclatura, ¿ya? Bien, anotémoslo a ver. Kilogramos de soluto del I componente sobre kilogramos totales, que los totales van a ser el soluto más el disolvente, ¿ya? Los inertes únicamente están por debajo, es por eso que siempre el F generalmente se lo coloca hacia abajo, ¿ya? Porque los inertes, al ser algo sólido, no se va a ver arrastrado por el disolvente, ¿ya? Entonces, bien, continuamos a ver. Aquí vamos a continuar esto, ¿no? Bien, entonces a ver qué nos piden. Calcule las cantidades de extracto y de refinado, ¿ya? Entonces nos está pidiendo calcular R1 y de extracto, ¿ya? De extracto. A ver, 100 kilogramos de soya, ya, no es un flujo como tal, ¿verdad? No es un flujo, si se fijan, no está por unidad de tiempo, ¿ya? Entonces, igualmente se puede hacer un balance, ya no es necesario que esté por unidad de tiempo. Vamos a hacer lo que es un balance integral, ¿verdad? Que no va a estar en función del tiempo. Entonces, a ver, hacemos el balance. El balance es lo mismo, ¿ya? Entrada es igual a salida al ser un proceso físico. Entonces, a ver, hacemos primero un balance total, ¿ya? Un balance de este. Pero en función, yo les había dicho que no vale la pena hacer un balance total, ¿ya? Bueno, en algunos ejercicios sí vale la pena, porque van a ver en el Oco y Tojo, cuando se pongan a practicar, que en muchos ejercicios les pide calcular los lodos totales. Entonces, simplemente se suman lo que son los inertes, ¿ya? Se suma simplemente eso. Entonces, vamos a hacer un balance de soluto más disolvente, que es el que vale la pena hacerlo, ¿ya? ¿Cómo nos queda? Ya ustedes lo vieron en cátedra, pero simplemente es entradas es igual a salida. ¿Qué nos ingresa? El flujo de alimentación. ¿Qué más nos ingresa?
el disolvente, que en este caso es puro, ¿ya? El disolvente a la entrada, que lo vamos a denotar como E sub 0, D sub 0, perdón, el flujo de extracto que sale y el flujo de refinado, ¿ya? Uno porque es de la etapa 1, ¿ya? Si tuviéramos más etapas, entonces más etapas, ¿ya? Acá colocamos de etapa 1, ¿ya? Etapa 1. Bien, ¿qué más? A ver, de aquí vamos a tratar de despejar lo que es E1, ¿ya? E1. Pues acá nos queda que E va a ser igual al flujo de alimentación más D sub 0, ¿ya? Menos el flujo de refinado 1. ¿Por qué estamos despejando el flujo de extracto y no el flujo de refinado? Porque fíjense que F es dato, el flujo de disolvente también es dato, pero ahora R1 casi siempre, bueno, no les digo siempre porque hay siempre excepciones, ¿no? Pero se calcula de dónde R1 de la retención, ¿ya? De la retención se calcula el flujo de refinado, ¿ya? No lo tomen como regla, pero en el 80% de los ejercicios es así, ¿ya? De la retención va a salir lo que es el flujo de refinado, ¿ya? Que de seguro el Inge les enseñó, ¿no? Les enseñó, al menos, a mí nos enseñó como una regla de tres simple, ¿no? Si 1.5, fíjense acá lo vamos a copiar, ¿ya? Con esta retención es la que va a salir nuestro flujo de refinado, ¿ya? El refinado 1 de la etapa 1, ¿ya? Fíjense que 1.5 kilogramos de inerte, ¿ya? Kilogramos de inerte nos da 1 kilogramo de solución, ¿ya? 1 kilogramo de solución, ¿ya? Vamos a colocarlo así. Y vamos a colocar soluto más disolvente. Esa es la solución, ¿ya? Solución. Vamos a colocar acá la flecha, ¿ya? Colocamos de esa forma. Ahora, ¿cuántos kilogramos de inerte nos ingresa a nosotros? ¿Ya? Eso es lo que tenemos que calcular. ¿Ya? ¿Cuánto de inerte nos ingresa? Que simplemente es hacer la diferencia. ¿Ya? Como esto es una solución, fíjense, podemos considerarlo como una solución. Acá este estado está sólido. ¿Ya? Primero está como sólido. ¿Ya? Si el 20% es el soluto, el 80% ¿qué va a ser? Los inertes. ¿Ya? Inertes. Es como que aquí ustedes se imaginen acá composición de los inertes, ¿ya? Composición de los inertes que va a ser 1 menos el 0,2, ¿eh? ¿Que eso da cuánto? Los 0,8. Unidades, como tal, el INGE no muestra esto, pero yo se las anoto. Kilogramos de inerte sobre kilogramos totales, ¿no? Kilogramos de soluto más, perdón, soluto más el inerte en este caso, ¿no? Absoluto más el inerte. Entonces, si ustedes quieren cuánto de inerte están alimentando a su primera etapa, multiplican, ¿no? 100 por los 0,8, que eso da cuánto? 80. Entonces, ustedes están alimentando a la primera etapa 80 kilogramos de inerte, ¿ya? Entonces, ustedes están alimentando acá 80 kilogramos de inerte, ¿ya? Entonces, ustedes quieren saber, al alimentar 80 kilogramos de inerte, ¿cuánto me va a retener eso de solución? ¿Ya? Ahora vamos a copiar este mismo. ¿Ya? ¿Cuánto vamos a tener nosotros acá de solución? ¿Ya? ¿Sí? Mm, no. Ya, sí. ¿Ya? ¿Cuánto de solución? ¿Ya? Entonces ahí simplemente es multiplicar, ¿no? Entonces acá. Y esa solución que es retenida por los 80 kilogramos se llama el flujo refinado. ¿Ya? Eso es el flujo de refinado, que nos va a dar igual a cuánto. Fíjense que acá va a ser los 80 kilogramos de inerte por el 1 kilogramo de soluto más disolvente, ¿ya? Y, ¿ya? Sobre 1,5 kilogramos de inerte, ¿ya? ¿Que esto da cuánto? ¿Cuánto da 80 entre 1,5? 53,33. Ya, 53,33. Si se fijan, se va a kilogramos de inerte y nos queda únicamente kilogramos de solución, ¿ya? Soluto más disolvente, ¿ya? Bien, fíjense, entonces de aquí ya tenemos calculado R1, ya que es lo que nos pedía el ejercicio. Ya calcule las cantidades de extracto y de refinado, ¿ya?
Refinado, por si acaso, es la cantidad de soluto que es llevada por el inerte. Este R1 está dentro de ¿quién? Del R1 total, ¿ya? Imagínenselo así. Este R1 está dentro del R total. ¿Quién retiene a este R1? El inerte, ¿ya? Es por eso que nos dan la retención. Imagínense que ustedes tienen su piedra, ¿no? Vamos a ver si se puede. Tienen ustedes su piedra ¿eh? Que es toda amorfa, ¿no? Una piedra, un sólido, ¿ya? Ustedes tienen un sólido que es todo amorfo, ¿ya? Entonces, es ese sólido, ¿ya? Ese sólido inerte, que no se ve arrastrado por el disolvente, no sufre una transferencia de masa, retiene, ¿ya? Si bien no sufre transferencia de masa, retiene por la humedad misma, ¿ya? Por el coeficiente de transferencia de masa, ¿ya? Retiene una cierta cantidad del soluto y del disolvente, ¿ya? Esa cierta cantidad ¿es cuál? Son estos 53,33 kilogramos de solución, ¿ya? Fíjense que acá tenemos nuestro producto valioso, ¿ya? Es por eso que a mayor cantidad de etapas, mayor extracción se logra obtener, ¿ya? Mayor cantidad de extracto y con mejor pureza, ¿ya? Pero ojo, eso tiene un límite, le dije la edad en cátedra, ¿no? Si mal no recuerdo, es de 3, ¿no? El máximo número de etapas, al menos en contracorriente, es de 3, ¿ya? Elevarse a 4, 5, 6 etapas no es viable económicamente, ¿ya? Eso el ingeniero lo menciona, ¿ya? No es viable. ¿Por qué? Porque, acuérdense lo que les dije al inicio, este redondo acá, que lo estamos simbolizando así, engloba lo que son 3 equipos, ¿ya? Y esos equipos no son para nada baratos, ¿no? Si bien van a van a conseguir obtener mayor cantidad de extracto y con mejor pureza a mayor cantidad de etapas, eso va a tener un límite, porque a partir de la cuarta etapa ya no es viable económicamente, ¿ya? Entonces, bien, tenemos R1. Entonces, simplemente ahora es reemplazar aquí en el extracto, ¿ya? Pero acá tienen que tener mucho cuidado. Si bien esta F les pareciera que es estos 100, no es así siempre, ¿ya? ¿Por qué? Porque en F, fíjense, ¿qué anotamos al inicio nosotros? Balance soluto más disolvente. En este balance no ingresa o no se toma en cuenta al inerte. Y esta F, que son los 100, tiene inertes. Nosotros no estamos incluyendo los inertes. Entonces va a ser simplemente el soluto que ingresa con F, que son 100 por 0,2, 20. Entonces F va a ser 20. Ya se los voy a colocar las unidades, se pueden dar cuenta. 20 kilogramos de quién? De soluto. ¿Ya? Más el flujo de disolvente. ¿Ingresa para nosotros? Sí, D. ¿Cuánto ingresa? 100 kilogramos de D. Entonces acá va a ser 100 kilogramos de D. Menos R1, que es lo que acabamos de calcular, 53,33 kilogramos de soluto más disolvente. ¿Ya? Así, ya yo sé que esto debería tener las mismas unidades que esto para que se puedan sumar y restar, pero da lo mismo porque ustedes acá pueden anotar tranquilamente. Así, más D, y aquí también pueden anotar soluto más D. Pero ¿qué es lo que pasa? En ese flujo, ¿cuánto? Al menos aquí, fíjense, en los 100 kilogramos de disolvente, ¿cuánto ingresa para nosotros de soluto? Cero. ¿Ya? Entonces, esto es como que en su mente ustedes lo hacen cero. ¿Ya? Luego, ¿qué más? Fíjense que para este flujo de acá, ingresa soluto son los 20. ¿Ingresa disolvente en F para nosotros? No. Entonces este disolvente también es cero. ¿Ya? Entonces son de las mismas unidades. ¿Ya? Entonces acá en el extracto sí podemos hacer la diferencia, ¿ya? Que en este caso es igual a ¿cuánto? 20 más 100 menos 53,33. ¿Cuánto? Entonces el flujo de extracto. Le pueden llamar E1 si quieren. Ya le pueden llamar E1. Pueden llamarle E1. ¿Ya? Porque es de la 66,67. Ya, 66,67 unidades van a tener ustedes kilogramos del soluto más el disolvente. ¿Ya? Y bien, ya tendrían ahí ustedes su respuesta, ya que fíjense que les pide, calculen las cantidades de extracto y de refinado. ¿Ya? Aquí tienen el extracto y aquí tienen el refinado. ¿Ya? Entonces, esto y esto lo encerramos.
¿Ya? Bien. ¿Alguna duda de este primer ejercicio? Es importante identificar su inerte, soluto y disolvente. ¿Ya? Bien, pasemos al siguiente entonces. ¿Ya? Viste, 8-2 es de loco y todo. ¿Ya? El tipo de letra yo creo que se les hace conocido. ¿Ya? De una harina de pescado, ya que contiene el 25% en peso de aceite, ¿ya? Y el 75% de inertes, de una harina de pescado, ¿ya? Que contiene el 25% en peso de aceite y el 75% de inertes. Se ha de separar el aceite, ¿ya? El aceite de pescado, por extracción con un disolvente en un sistema de extracción de 3 etapas en corriente directa. ¿Ya? Hace rato les mencionaba que corriente directa es lo mismo que corriente en paralelo. ¿Ya? Al sistema entran como alimentación 1000 kilogramos de harina y en cada etapa se suministran 400 kilogramos de disolvente, ¿ya? En cada etapa. Calcúlese el porcentaje de aceite recuperado si la cantidad de disolución que acompaña a los inertes del refinado es 0,4 kilogramos, solamente dice, pero vamos a decir nosotros que esto es kilogramos de solución, ¿ya? Sobre kilogramos de inerte, ¿ya? Bien. Netamente por comodidad, ¿ya? Yo sé que aquí es difícil darse cuenta si es kilogramos de solución o kilogramos de soluto o kilogramos de disolvente, pero se pueden dar con la práctica, se van a dar cuenta que esto es muy conveniente de que sea kilogramos de solución, ¿ya? Precisamente por lo que les decía hace rato que eh, el refinado, el flujo de refinado, ¿sale de dónde? De la retención, ¿ya? Entonces, si aquí no fuera kilogramos de solución, ustedes no podrían calcular cuánto de solución es retenida por el sólido inerte, ¿ya? No se podría. Entonces, vamos a hacer la recolección de datos, ¿ya? Bien, a ver, ya nos dice que son 3 etapas, entonces hacemos 3 redondos, ¿ya? Hacemos la etapa 1, hacemos la etapa 2, colocamos la etapa 3, ¿ya? Así. Ya nos dice que es en corriente directa, ¿ya? Entonces en corriente en paralelo, ya ustedes podrían colocarlo acá. Entra, 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 entra. Pero fíjense que más abajo nos dice que en cada etapa se suministran 400 kilogramos de disolvente. ¿Eso qué significa? Que a la primera etapa va a entrar un flujo de disolvente. A la segunda etapa también va a entrar otro flujo de disolvente. Y en la tercera etapa también va a ingresar otro flujo de disolvente. Pero todos estos 3 flujos son distintos. Son del mismo disolvente, pero son puros. ¿Ya? A cada etapa se alimenta un flujo puro de 400 kilogramos de disolvente. ¿Ya? Esta va a ser la etapa 1, esta va a ser la etapa 2 y esta va a ser la etapa 3. Generalmente se llama etapa 1 en donde se alimenta el flujo de inerte. ¿Ya? El flujo de inerte, a ese se llama etapa 1. ¿Ya? Si nosotros ponemos que el F va a entrar por el lado derecho, bueno, entonces a este lado empieza la nomenclatura, el número, ¿ya? Acá va a ser etapa 1, etapa 2 y etapa 3, ¿ya? El que manda es el flujo de alimentación, F, ¿ya? Entonces, como les dice que es en corriente cruzada, bueno, perdón, en corriente directa, esto va a venir así, esto va a venir por acá, ¿ya? Luego también ese mismo flujo ingresa aquí, ¿ya? El mismo flujo, ¿ya? Así, de esa forma. Y acá obviamente sale todo, ¿ya? Sale, ¿ya? Bien, aquí también abajo lo mismo, ¿ya? Ingresa el flujo de disolvente y sale, ¿ya? Aquí lo mismo, ingresa, ingresa el flujo de disolvente y sale por aquí. Ingresa el flujo de disolvente y sale por aquí, ¿ya? Fíjense entonces que estos son los flujos de extracto que salen, ¿ya? Como al final nos dice, calcúlese el porcentaje de aceites recuperados si la cantidad de disolución que acompaña a los inertes es de tanto. Entonces, todos estos flujos de extracto, ¿ya? Porque ustedes saben, ¿verdad? Acá ingresa, perdón, esto es el disolvente. Como son 3 disolventes distintos, vamos a llamarle de 1, de 2, de 3, ¿ya? Por las etapas, ¿ya? Porque son flujos distintos, no son flujos de recirculado, ¿ya? Entonces acá ingresa como disolvente y sale como extracto. Esa es la finalidad
de un extractor sólido líquido, ¿ya? Conseguir el extracto, ¿ya? Entonces acá también sucede lo mismo. Ingresa un flujo de disolvente 2 y sale el extracto 2, ¿ya? Sale el extracto 2. Lo mismo a este lado, ¿ya? Lo mismo. Ingresa un flujo de disolvente 3 y sale un extracto 3. Entonces, fíjense, si el enunciado nos pide, calcules el porcentaje de aceite recuperado. No podemos nosotros abarcar simplemente la etapa 1, la etapa 2 por separado, sin tomar en cuenta la 3, no se puede. Ya, si nos pide el porcentaje de aceite recuperado, nos está pidiendo eh, la sumatoria de los extractos respecto al flujo de alimentación, ¿ves? Porque nos está pidiendo el porcentaje de recuperación total, no solamente de la etapa 1, no nos pide el porcentaje de la etapa 2, nada, de los tres. Entonces, aquí nosotros vamos a unir estos tres flujos, ¿ya? Vamos a decir que se retroalimentan los tres, ¿ya? Se juntan para dar un solo flujo de extracto y así poder calcular el porcentaje de aceite recuperado, ¿ya? ¿Todo claro hasta ahí? Bien, entonces, aquí nosotros estábamos diciendo que ingresa F, ¿ya? El flujo de alimentación. Bueno, a ver, se va a cortar este. ¿Alguien puede mandar un link de Zoom nuevo, chicos? Porfa. ¿Quién puede? Para que no estemos esperando los 10 minutos. ¿Nadie? ¿Alguien Ahí puede lo puedo mandarlo? mandar. Ya, gracias. Ya, gracias. Entonces lo cortamos, ya, porque se va a cortar de todos modos. Ujú, ujú. Ya, estábamos acá. A ver, hola, 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 hola. Sí, se escucha. Ujú. A ver acá. Se ve. Perfecto. Ya. Ya. Continuamos entonces. Eh, les decía, ay, a ver. Hola, hola, hola. Uy, no sé si se escucha. ¿Me escuchan? Sí, se Hola. escucha. Se escucha. Ahí. Gracias. Que no se veía en verde. Ven, a ver, les dice, de una harina de pescado que contiene el 25% en peso de aceite, ya eso va a ser XF, ¿ya? Cuidado que llamen XF a la composición de inerte, ¿ya? Cuidado que les diga, no sé, se tiene 25% en peso de inerte y no les dé nada más y coloquen eso en XF. No, ¿ya? Tengan cuidado con los enunciados, ¿ya? Tengan mucho cuidado, no se confíen. Si bien pareciera ser un tema sencillo, a veces uno por hacerlo apurado se confunde, ¿a ver? Entonces, le dice el 25% en peso de aceite, aceite en soluto, ¿ya? Bueno, a ver, primero identifiquemos eso, ¿ya? Que precisamente yo les dije que era lo esencial de todo problema, ¿no? Vamos a identificar, bueno, a ver, vamos a copiarlo del otro lado, ¿ya? Vamos a copiar este pequeño de acá, el cuadrito, lo vamos a pegar acá, ¿ya? Y lo vamos a adecuar a nuestro problema, ¿ya? Por ejemplo, ahora, el inerte es la harina de pescado, a ver, en peso de aceite de inertes, no. La harina de pescado es el total, si se ponen a analizar, ¿ya? Porque la harina de pescado contiene el aceite y lo que llama acá el ejercicio los inertes.
¿ya? Se ha de separar el aceite con un disolvente en un sistema de extracción de 3 etapas. Como alimentación, 1000 kilogramos de harina, ¿ven? Los kilogramos de harina son los totales, ¿ya? No hace énfasis a que es el inerte, ¿ya? Y en cada etapa se suministran 400 kilogramos de disolvente. Ya, decido entonces. La harina de pescado, lo que llama harina de pescado al ejercicio, son los kilogramos totales de alimentación, ¿ya? Si bien tiene al soluto y al inerte, no podemos decir nosotros que la harina de pescado es inerte, ¿ya? Entonces, vamos, lo que sí podemos hacer es que aceite va a ser el soluto. O sea, eso sí o sí, aceite. Entonces, nuestro soluto va a ser el aceite. El inerte le vamos a llamar inerte, no le vamos a llamar eh, harina de pescado, ¿ya? El inerte va a ser inerte. Sé que suena redundante, pero lo estamos adecuando al ejercicio, ¿ya? Y el disolvente va a ser, a ver, con un disolvente en un sistema de extracción, no nos especifica, ¿no? No nos especifica. Entonces, el disolvente va a ser, para este ejercicio, va a ser disolvente. Ese va a ser el nombre, ¿ya? Entonces, lo único que sí tenemos bien definido es el soluto. El soluto se llama aceite, ¿ya? Entonces, bien. Entonces, acá ya podemos colocar nosotros 0,25, porque el 25% en peso de aceite. Entonces, en peso, kilogramos. Kilogramos de soluto sobre kilogramos totales, acuérdense. Entonces, acá kilogramos totales va a ser kilogramos de soluto más el inerte. No se confundan. Es soluto más inerte, no soluto más disolvente. Hay ejercicios que lo vamos a hacer en presencial porque son más complicaditos que cambian muchas cosas. Ya la composición en algunos les dan kilogramos de totales, pero F tiene los tres. Tiene soluto, tiene disolvente y tiene inerte, ¿ya? Al igual que juegan mucho con las unidades de la retención, ¿ya? Entonces, bien. Y el 75% de inerte. Entonces, es simplemente la diferencia acá, ¿no? Lo que hicimos hace rato en el ejercicio anterior. Esto, los inertes es la diferencia, ¿ya? Bien. Se ha de separar el aceite por extracción con un disolvente en un sistema de extracción de 3 etapas, ya están las 3 etapas, en corriente directa o flujo en paralelo, es así como está diseñado ahorita. Al sistema entran como alimentación 1000 kilogramos de harina, o sea, 1000 kilogramos totales. Acá ingresan 1000 kilogramos, ¿ya? Kilogramos de totales del flujo F, y en F no ingresa el disolvente, entonces acá va a ser soluto más inerte, ¿ya? La suma de eso, ya no es como que acá va a ser kilogramos de harina, entonces 1000 kilogramos de inerte, no, ¿ya? ¿Qué más? Y en cada etapa se suministran 400 kilogramos de disolvente, en cada etapa. Entonces, en la etapa 1 se van a suministrar 400 kilogramos de disolvente. Ya, les decía, ¿dónde estábamos? Se suministran 400 kilogramos de disolvente en cada etapa, ¿ya? Entonces, en la etapa 1 se suministran 400, en la etapa 2 se suministran 400 también kilogramos de disolvente. Y en la etapa 3, igualmente, 400 kilogramos de disolvente. ¿Ya? Vamos a colocarlos ahí. ¿Ya? Y los extractos no los tenemos, ¿ya? Tenemos esto, ¿ya? Una vez que ingrese el flujo de alimentación, ¿qué sale de la primera etapa que vimos en el ejercicio anterior? El flujo de refinado, ¿ya? Obviamente acá sale también el refinado total, pero no nos interesa a nosotros, al menos para este ejercicio, ¿ya? Sale el flujo de refinado, 1 porque sale de la etapa 1. Va a salir también aquí el flujo de refinado 2. 2, ¿por qué? Porque sale de la segunda etapa. Y va a salir también el flujo de refinado 3 porque sale de la tercera etapa, ¿ya? Ahora, para estos ejercicios en los que hay que hacer 3 balances para ir resolviendo etapa por etapa, es muy importante recordar lo que el ingeniero les indica y se cansa de indicarles en clase, ¿no? Porque, a ver, el flujo de extracto va a tener una composición en soluto o composición en aceite, si le quieren llamar. Igualmente, el flujo de refinado va a tener una composición en soluto, ¿no? De la solución, porque acuérdense que R1, así como está, no R total, ¿no? R1, R1, flujo de refinado,
tiene unidades de kilogramos de solución, al igual que el extracto, ¿ya? Al igual, pero este está en menor cantidad y el extracto está en mayor cantidad, pero al salir de la misma etapa, ya acuérdense que el inerte no interactúa con el soluto, no es como que absorbe el soluto. Lo que hace el inerte es que retiene como humedad a la solución. Eso es lo que hace, ¿ya? El inerte, esa es su finalidad, retener, es por eso que nosotros manejamos lo que es retención. Retiene una cierta cantidad de solución que solamente se puede determinar experimentalmente, ya no hay fórmula para determinar la retención, por si acaso. Ahí anótense, retención o es dato, bueno, siempre va a ser dato, ¿ya? Ahí sí les puedo asegurar que siempre va a ser dato, ¿ya? Porque ustedes no pueden determinar retención. Retención se determina experimentalmente. Ya, ya, a ver, no van a estar ustedes en el examen determinados experimentalmente. Entonces, esto es, pongámosle de tabla, no de tabla, pongámosle dato. Dato del problema. ¿Ya? Siempre, ¿ya? Siempre. Siempre les tiene que dar la retención. ¿Ya? En todo caso, en donde se va a diferenciar va a ser cuando sea retención constante o cuando sea retención variable, que vamos a ver en las siguientes clases. ¿Ya? Cuando sea retención variable se utiliza gráficas. ¿Por qué? Porque esta retención ya no va a ser un número, va a ser una tabulación de datos. ¿Ya? Entonces, bien, concentrémonos en esto, de momento. ¿Ya? A ver, ¿qué más nos dice? Se alimentan 1000 kilogramos de harina, en cada etapa se suministra 400. Ya está. Calcúlese el porcentaje de aceite recuperado si la cantidad de disolución que acompaña a los inertes de refinado, ¿ven? La cantidad de disolución, o sea, solución, soluto más disolvente. ¿El inerte es solución? No, no, ¿ve? El inerte es un sólido. No está en solución el inerte, ¿ya? No está en solución. Entonces, cantidad de disolución, o sea, soluto más disolvente que acompaña a los inertes. Por eso que acá no hace falta que especifique kilogramos de solución, porque ya anteriormente nos dice si la cantidad de disolución que acompaña a los inertes. Entonces, estos 0,4 kilogramos son de solución, ya que acompañan a los inertes. Entonces, bien, esta va a ser nuestra retención. Entonces, retención va a ser constante para empezar. Es importante aclarar eso. Va a tener un valor de 0,4, de 0, a ver, ahí está, 0,4. A ver, bien. 0,4 unidades, como les había indicado, kilogramos de solución, o bueno, de disolución, como le llama el libro, soluto más disolvente, sobre kilogramos de quién, del inerte, ¿ya? Entonces, fíjense, acá al menos en este ejercicio ya está al revés. ¿Cómo nos daba hace rato? Kilogramos inertes sobre kilogramos de solución. Ahora nos da kilogramos de solución sobre kilogramos de inerte, ¿ya? Bien, eso. Y no se olviden que este X1, al ser etapa ideal o teórica, es exactamente el mismo valor que Y1. ¿Y eso por qué? Porque el refinado total que conlleva el inerte no interactúa con la solución, ¿ya? La solución de por sí, este X1 y Y1 tienen composiciones iguales, ¿ya? Con composiciones iguales me refiero a que tranquilamente aquí en vez de X1 podemos anotar Y1. ¿Por qué? Porque son el mismo valor numérico, ¿ya? Son los mismos por etapa ideal o teórica, ¿ya? Ustedes ya, el Inge les habrá explicado eso, ¿ver? Entonces, bien, ya tenemos ahí armado el esquema, ¿ya? Vamos a proceder a resolver, ¿ya? Entonces, bien, para resolver este tipo de problemas, ya que el Inge lo menciona, ya lo avanza en cátedra, ¿ya? Incluso para el porcentaje de recuperación les da una fórmula, ¿no? Que la vamos a colocar aquí, ¿ya? El porcentaje de recuperación es igual a ¿cuánto? A la sumatoria, que vamos a colocar acá, debería haber. Sumatoria. Sumatoria, ¿ya? De igual a 1 hasta n, ¿ya? De i igual a 1 hasta los n componentes, o las n etapas, perdón, ¿ya? De su extracto, su flujo de extracto, no, coloquémosle E sub i, porque es sumatorio. Por el flujo de extracto, por su composición, ¿ya? Y sub i. Si es E1, Y1. Si es E2, Y2, ¿ya? Sobre
el flujo de alimentación por su composición en soluto, ¿ya? Esta es fórmula, ¿ya? Que la da, bueno, no la da con la sumatoria, obviamente, ¿ya? Pero indirectamente da a entender eso, ¿ya? Entonces, fíjense que para hallar lo que nos pide el problema, que es el porcentaje de aceite recuperado total, porque acá se une todo y queremos calcular el total, para calcular eso tenemos que hallar E1, E2 y E3, al igual que Y1, Y2 y Y3, ¿ya? Todos esos tenemos que hallar. Entonces, bien, procedemos con eso, ¿ya? Entonces, cuando son así de perdón, de dos o más etapas, siempre se hace balance etapa por etapa, ¿ya? Entonces, acá vamos a efectuar un balance etapa 1. Etapa 1 se va a hacer obviamente un global, pero un global especificando que no va a ingresar, o bueno, no se va a tomar en cuenta los inertes. Es por eso que siempre colocamos entre paréntesis así, ¿ya? Bien, entonces de ese balance ustedes ya saben, como estamos en la etapa 1, va a ser el flujo de alimentación más el flujo de disolvente 1, que estamos utilizando esa nomenclatura. ¿Por qué? Porque son 3 etapas. Va a ser igual al flujo de extracto, porque eso es lo que sale, más el flujo de refinado que sale también, ¿ya? Flujo de refinado son aguas abajo, flujo de extracto son aguas arriba, ¿ya? Entonces, bien, fíjense que nos falta hallar únicamente el flujo de D1 es dato. El flujo de alimentación también es dato, ¿ya? ¿Quién nos falta? Para determinar E1, nos falta R1, ¿ya? Y R1, ¿a quién necesitamos para determinarlo? Simplemente a la retención, ¿ya? Entonces, de esta retención, nosotros vamos a determinar a R1, ¿ya? A R1. Entonces, de esta retención, hacemos la misma regla de 3 simples. Incluso la vamos a copiar para no tardar tanto, ¿ya? Esta misma, ¿ya? Esto mismo vamos a copiar, colocarlo aquí, solo que ahora cambian los valores numéricos, ¿no ven? Esto es 0,4 kilogramos, aquí va a cambiar. Aquí va a ser 0,40 y aquí va a ser, retiene 1 kilogramo inerte. ¿No ven? Interprétenlo así, imagínense que esto es 0,4 sobre 1. Entonces, 1 kilogramo de inerte retiene 0,4 kilogramos de solución, ¿ya? De solución. ¿Qué más? Entonces, ahora nosotros queremos saber cuánto de inerte ingresa a nuestro sistema. ¿Cómo podemos saber eso? 1000 por el 75%, porque fíjense que nos dice que el flujo de alimentación tiene 75% de inertes. ¿Cuánto es el 75% de 1000? 750. Entonces, acá nosotros estamos alimentando a nuestro sistema 750 kilogramos de inerte. Entonces, queremos saber cuánto de solución es retenida por estos 750 kilogramos de inerte. Y efectuamos acá la multiplicación, va a ser 750 por 0,4, 0,40 sobre 1 kilogramo de inerte. Entonces, este resultado da ¿cuánto? 300. ¿300? Sí. Ya, 300 kilogramos de soluto más disolvente. Ya no sé, fíjense que R1 ya es dato. No sé. Dato, dato y dato. ¿Podemos despejar al flujo de extracto? Se puede. ¿Ya? Entonces el flujo de extracto de la primera etapa va a ser igual ¿a cuánto? A ver, ojo, acá en F no se olviden, soluto más disolvente. Entonces no ingresa el inerte con F. ¿Ya? Entonces en F vamos a considerar únicamente el 25% de los 1000, que sería ¿cuánto? Sería, a ver, acá no está por hora. A ver, se alimentan 1000 kilogramos. No, no está por hora. Es un balance integral, ¿ya? Entonces acá, 25% de 1000, 250. Entonces F, 250, ¿ya? Bueno, las unidades ya se seguían de lo anterior, ¿ya? Más el flujo de 1, que es de ¿cuánto? Es de 400, ¿ya? Entonces acá va a ser de 1, 400. No, vamos a anotarnos acá, ¿ya? Porque no quiero que se chifre. Es kilogramos de soluto. En F estamos considerando únicamente el flujo de soluto. Más 400 kilogramos de ¿quién? Del disolvente. Ahora el R1 pasa a restar, va a ser menos los 300, ¿ya? Unidades, kilogramos de soluto más disolvente, ¿ya? Entonces, ¿cuánto da aquí el flujo de extracto de la primera etapa? ¿Cuánto da? 350.
Ya, 350 kilogramos de soluto más disolvente. ¿Ya? Bien, ahora para determinar, porque fíjense, aquí necesitamos nosotros E1 y también necesitamos a Y1. ¿Ya? Entonces ahora, aparte de hacer el balance global, ojo que seguimos en la primera etapa, vamos a hacer un balance de soluto, en el que solamente vamos a incluir ahora a quién, a S, ya, el flujo S. Entonces, efectuamos nuestro balance. Ustedes saben que al hacer un balance parcial o un balance soluto es simplemente el mismo balance global, pero por su composición del componente de interés, que en este caso es el soluto. ¿Ya? Entonces acá va a ser el flujo F por su composición en soluto. Al igual del flujo de destilado, perdón, flujo de destilado, que flujo de disolvente 1 por su composición, que en este caso estamos llamándolo nosotros como Y sub 0, ¿ya? Que al ser puro va a ser 0, no tiene soluto, ¿ya? Acá va a ser igual al flujo de extracto por su, al flujo de extracto por su composición, que va a ser Y1, más el flujo de refinado de la primera etapa por su composición, que es 1, ¿ya? Bien, tenemos así. Fíjense que Y sub 0 al ser 0, porque estamos diciendo que se alimenta puro a cada etapa, entonces esta multiplicación se hace 0. Bueno, sí, está bien así, ¿ya? Ahora, por etapa, ideal o teórica, eso siempre tienen que aclarar aquí, ¿ya? Por etapa ideal o teórica, vamos a decir que X1 es exactamente el mismo valor numérico que Y1 por lo que les mencionaba yo antes. ¿Ya? Entonces podemos hacer este mismo balance, anotarlo aquí, borramos el flujo de disolvente porque se hace 0, y ahora en vez de Y1 y X, es independiente usted, a ver, ¿a quién estamos? ¿A X1 o a Y1? A Y, perdón, a X o a Y. A Y, entonces en vez de X1 vamos a anotar nosotros Y1. ¿Ya? Entonces, de ahí fíjense que podemos factorizar ahora a Y sub 1, ya la composición en el extracto. ¿Ya? Despejando entonces, ¿cómo nos queda? Y sub 1 va a ser igual, perdón, va a ser igual al flujo de alimentación F por la composición en soluto sobre, fíjense que al factorizar nos queda el flujo de extracto de la primera etapa más el flujo de refinado de la primera etapa, que cuando reemplazamos numéricamente nos queda igual a ¿cuánto? Acá yo sé que es medio confuso, porque fíjense que acá en F hemos utilizado 250 y ahora acá en F vamos a utilizar, si se dan cuenta, ¿a quién? A los 1000, ¿ya? Entonces yo sé que ahí hay cierta confusión, ¿ya? Tal vez ya no a todos, ¿no? Pero yo sé que a la mayoría sí, ¿ya? Porque eh, sucedía, ¿no? Al menos con los compañeros ha llegado a suceder eso, ya que suele ser lo más confuso, porque fíjense, acá dice F y colocamos 250. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque es el balance soluto más disolvente, ¿ya? Ahora solamente estamos haciendo balance de soluto, ¿ya? Además, eh, acá es como que es 1000 por su composición, que va a ser 0,25, ¿ya? Es para que nos queden las mismas unidades, ¿ya? Entonces acá subimos por 0,25 sobre E1, que es 350 más R1, que son los 300, ¿ya? Entonces, ¿cuánto da aquí la composición del extracto en soluto? ¿Cuánto le? 0,38. Ya, un decimal más, por favor. 5. Ya, sí, ya. Unos números pequeños para tener más un margen, ¿ya? Entonces, bien, fíjense que tenemos ya E1, perdón, ya tenemos E1 y también ya tenemos a Y1, ¿ya? Entonces, de la sumatoria ya tenemos la primera etapa. ¿A quién nos falta? En la segunda, ¿ya? Que este mismo lo vamos a tratar de ver. En este mismo vamos a, sí, en este mismo vamos a ver, ¿ya? Ahora ya va a ser etapa 2, es para que no tardemos mucho, ¿ya? Porque la mecánica es la misma, ¿ya? Ya acabamos con la etapa 1, ahora seguimos con la etapa 2, ¿ya? Viene a ser exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, bien, fíjense, a ver, acá ya no va a ser T1, va a ser T2,
acá ya no ingresa F. ¿Quién ingresa para nosotros? ¿Quién ingresa? Piensa acá en el dibujito que hicimos. En la etapa 2 ingresa F. No, ingresa R1. O sea, aquí va a ingresar R1. Aquí va a ingresar R1. Ay, perdón. R1. ¿Ya? Más el flujo 2. Ahora, ¿quién va a salir? Extracto 2 sale. Extracto 2. ¿Y quién más sale? Refinado 2. ¿Ya? Ahora acá queda mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque al ser retención constante, R1 es exactamente lo mismo que R2. ¿Ya? R sub 1 es lo mismo que R sub 2. Es lo mismo que R sub 2 y también es lo mismo que R sub I. ¿Ya? En cualquier punto. En cualquier etapa, R es constante. Aquí vamos a anotar mejor porque es referente a esto. Es referente a que si la retención es constante, el flujo de refinado también va a ser constante. ¿Esto por qué? ¿De quién depende este valor numérico de R1? Del inerte. ¿Y el inerte para nosotros es constante a lo largo de todo el sistema? Sí, es constante. ¿Ya? Entonces es por eso que no cambia. Por eso que el flujo de refinado es lo mismo. Entonces nosotros podemos decir que R1 se va a ir con R2. Así, ¿ya? Entonces únicamente nos queda que el flujo de extracto va a ser igual a el flujo de disolvente, ¿ya? Entonces acá va a ser simplemente anotar que el flujo de extracto es igual al flujo de disolvente. ¿Y cuánto entra de disolvente? 400, ¿ya? 100. Pero ahora, como esto es el flujo de extracto, no va a ser kilogramos solamente de disolvente, va a ser kilogramos de solución, soluto más disolvente. El disolvente sí ingresa únicamente con 400, pero el extracto también va a salir con 400, pero en este caso no solamente de disolvente, sino que de disolvente más soluto, ¿ya? De esos dos. Bien, seguimos. A ver, esto no es importante que lo saque, ¿ya? Lo voy a dejar ahí. Bueno, este va a ser E2, perdón. Acá hay que cambiar igual, ¿ya? E2. Y acá en vez de E1 también va a ser extracto 2. Estamos en la etapa 2. Ahora, balance de soluto en la etapa 2. Acá ya va a ser D sub 0, D sub 2, perdón. D sub 2, Y sub 0 se mantiene, FXF, esto cambia, ¿no? Esto ya no se alimenta, sino que para nosotros se está alimentando R1 por X1. Ay, perdón. R1 por X1. ¿Qué va a salir de la segunda etapa? D2 por Y0, que se hace 0 porque no se alimenta con soluto. Ahora acá sale el flujo de extracto 2 por su composición 2 y el flujo de refinado 2 por su composición 2. ¿Ya? Bien, tenemos eso. ¿Ya? Tenemos ese balance. Entonces, bien, por etapa ideal o teórica, ¿a quién podemos factorizar? Podemos factorizar a Y2 con X2. Cuidado que factoricen, que digan X1 es lo mismo que X2. No sucede eso. ¿Por qué? Porque al ingresar el flujo de refinado, el flujo de destilado, una vez se mezcla y se decanta, recién sale R2 y E2. ¿Ya? El flujo de refinado y el flujo de extracto. ¿Ya? Recién salen. Y salen cuando ya están en equilibrio, pero los de salida, no así los de entrada. Entonces acá nosotros por etapa ideal teórica podemos decir que X sub 2 va a ser exactamente lo mismo que Y sub 2. ¿Ya? Bien, tenemos esto hay que cambiar todo, este va a ser 2, el Y va a ser 2 y el R también es 2, el Y también es 2, ¿ya? Entonces, ¿cuánto da aquí? A ver, acá va a ser obviamente E2 y acá va a ser R2, ¿ya? A ver, 1000 por 0.25, que eso no va a cambiar. E2, que es ¿cuánto? 350, está bien. Ah, no, perdón, acá no lo cambiamos, ¿no? Es 400, ya van a disculpar. 4, perdón. 400, ya que es el resultado de arriba, ¿ya? Bien, entonces acá sería cambiar. Acá va a ser
400 más R2, que R2 es exactamente lo mismo que R1, son los 300. Entonces, ¿cuánto da este porcentaje? El Y1, la composición en el extracto. ¿Cuánto da? $0,357. Ya, 0,357. ¿Ya? Bien. A ver. Ujú. No. Acá estamos mal. Acá estamos mal, ¿no? A ver. E2, claro, esto tiene que ser R1. Ya no entra F, ¿ya? No, disculpa. Acá ingresa R1 por X sub 1. ¿Ya? Y vamos a ver. X sub 1. ¿Ya? Tenemos que seguir este balance arriba. ¿Ya? El último que estamos haciendo. Este estaba el anterior copiado. Esto acá. ¿Ya? tenemos que corregir ahí eso. Entonces acá factorizamos y sub 2 y acá es R1 por X1. ¿Ya? Esto de acá. Aquí. Entonces esto ya no va a ser 1000, ¿ya? No, disculpa ahí. R1, ¿cuánto es? 300. ¿Ya? Fíjense, R1 está aquí el cálculo anterior. 300 por su composición, X1. ¿Hemos calculado nosotros X1? No. Pero nosotros sabemos por etapa de la teórica que Y1 es lo mismo que X1. Entonces podemos copiar este resultado. ¿Por qué? Porque vamos a decir que este 0,385 también es lo mismo que X sub 1. X sub 1. ¿Ya? Bien. Entonces, ese valor copiamos por eso, ¿ya? Ahora sí, por favor, de nuevo. ¿Cuánto da eso? 300 por 0,385 sobre 400 más 300. 0,165. 165. Perfecto, ¿ya? Ahora sí está bien, ¿ya? Lo vamos a duplicar de nuevo porque fíjense, ya tenemos E2 y E2. Aquí nos falta E3 y Y3 para reemplazar en la fórmula y tener el resultado, ¿ya? Ahora sí vamos a tener cierto cuidado, sí, para no estar equivocándonos, ¿ya? Entonces acá va a ser etapa 3, balance global. ¿Qué ingresa para nosotros en la etapa 3? Fíjense en el dibujito, ingresa R2, ¿ya? Entonces acá va a ingresar R2, ¿quién más ingresa? R3, perdón, flujo de disolvente 3, la D, fíjense, está D3. ¿Quién más ingresa? Sale E3, el flujo de extracto 3, y sale también el refinado 3, ¿ya? Fíjense acá en el dibujito, ¿ya? Refinado 3. Bien. Ahora, como los refinados 2 y 3 son los mismos, por lo que yo los anoto acá, R1 es igual a R2 y es igual a R en cualquier etapa cuando la retención es constante. Mucho ojo ahí, ¿ya? Cuando la retención es constante se cumple eso. Entonces, ahora acá el E3, el flujo de extracto 3, va a ser igual al disolvente 3, que el disolvente 3, ¿cuánto es? 400. Entonces, es por eso que se queda 400, pero con las unidades. Entonces, este ya no es E2, esto es E3. Luego, acá en la retención nada que hacer. El balance absoluto va a ser lo que ingresa R sub, a ver, sí, R sub 2, perdón, R sub 2, X sub 2, el flujo destinado, el extraer por Y3, al igual que la retención, va a ser 3, perdón, 3, y su composición también va a ser 3, ¿ya? Entonces, esto al ser puro se hace 0, y de aquí, por etapa idealotórica, vamos a decir que X3 es exactamente lo mismo que la composición en aguas arriba, en la tercera etapa, son iguales, entonces podemos factorizar. Acá va a ser R sub 2, que es lo que ingresa a su casa, aquí es X sub 2, aquí es 3, aquí es 3, aquí también es de la tercera etapa y esta composición también es de la tercera etapa. Ya podemos por etapa ideal teórica podemos decir esto y de aquí vamos a despejar ahora sí a Y sub 3, que va a ser R2 por X sub 2, X sub 2 sobre, despejando, fíjense acá, E3 y R3 lo vamos a despejar. E3
y R3, ¿ya? A ver, los valores numéricos van a cambiar. R2, ¿cuánto es? Los 300 porque no cambia. X2, ¿hemos calculado X2? No, ¿ves? Pero tenemos, perdón, esto es Y sub 2 ya, ¿no? Sí, esto ya es Y sub 2, ya me olvidé de corregir el coche, ¿ya? Y sub 2. Entonces, fíjense, Y sub 2 es 0,165. ¿Por qué vamos a tomar esto? Porque este valor es lo mismo que X sub 2, ¿ya? Así, es lo mismo. Entonces acá reemplazamos, ¿ya? Reemplazamos aquí, va a ser X2, el anterior calculado, 0,165. Entonces esto colocamos aquí, en vez de 0,385, colocamos así, sobre E3, 400. R3 no cambia al ser retención constante. Entonces, ¿cuánto da este valor numérico? ¿Cuánto le da? 0,070. ¿Así? ¿0,070? Sí. Ya. Perfecto. Ahora fíjense que ya tenemos E3 y E3. Tenemos E2 y E2. Tenemos E1, perdón. Tenemos E1 y E1. ¿Podemos reemplazar en la fórmula? Se puede. Ya, entonces vamos a reemplazar. Borramos esto y vamos a colocar la fórmula, ¿ya? La fórmula que el ingeniero les da en clases de cátedra, ¿ya? Entonces vamos a seguir la fórmula, ¿ya? El porcentaje recuperación total, ¿ya? Ojo que esta fórmula no es solamente cuando el diagrama es así, aplica para cualquier tipo de extractor esta fórmula, ¿ya? Es por eso que yo matemáticamente les puse así la sumatoria. Si fuera una etapa, entonces, bueno, E1 y E1, ¿ya? Entonces, bien, vamos a hacer el desglose primero. E1 por Y sub 1 más E sub 2, ¿ya? Más el flujo de extracto 2 por su composición 2 más el flujo de extracto 3 por su composición 3 sobre F por X, F. ¿Ya? Entonces acá vamos a reemplazar los números. E1 y E1. A ver, E1, 350. Ya, a ver, solamente vamos a colocar números, ¿ya? Colocar así. 350 por Y1. 0,385 por 0,385 más E2, que es 400, estoy haciendo memoria, a ver, E2, 400, y Y2, 0,165. Entonces, esto por 0,165 más E3, que también es 400, a ver, 0,165 ya, ahora Y3, 400, 0,07. 400 por, a ver, por 0,07 o 0,00. No, 0,07, está bien, ¿ya? Sobre el flujo F por su composición, que eso da ¿cuánto? 1000 por 0,25. Va a ser 1000 por 0,25. Entonces, ¿cuánto da este resultado? 0,915. 0,915. Perfecto, que esto si lo llevamos a porcentaje es 91,5%, ¿ya? Bien. Ahí ya hemos llegado al resultado, ¿ya? Fíjense entonces, cuando tengan más de una etapa, que tengan dos o tres, o no sean en flujo cruzado, sean en contracorriente, siempre se hace un balance etapa por etapa, ¿ya? Pueden hacer un balance total, a ver qué les sale. Puede hacer un balance total así, de todo, de los tres en uno. De seguro les va a faltar datos, ¿ya? Si lo hacen así. Es mejor hacerlo etapa por etapa. Balance etapa 1, balance etapa 2 y balance etapa 3, ¿ya? Bien, ¿alguna duda, chicos? Por favor, si alguien la grabó, pásenle el link a sus compañeros. Ya yo sé que van a pedir, así que por favor, y les pasan, ¿ya? Yo les voy a pasar las diapositivas. Ya yo les voy a enviar ahorita mismo. Oh, sí, ¿Alguna? ¿Sí? yo tenía una preguntita, pero no era de lo que es Ajá, o sea, con retención constante, es retención variable, y hicimos una ya, interpolación con el ingeniero en clase
Ya. Y no sabíamos cuál era X y cuál era Y, digamos, para colocar en lo que es la interpolación. Y él nos da una tabla de N de X y Y, que es, bueno, la fracción, y luego Ujú, X sobre N. Y queríamos interpolar un valor de X sobre N, creo. Ujú, ujú. no, un valor de X y uno de N, y no sabíamos cuál era cuál. No sé si podría indicarnos quizás o algo, o si se corta. Sí, ajá, sí, eso, hay mucha confusión ahí, porque él le llama interpolar, pero es simplemente darse datos, ¿ya? No sé si ahorita mismo, bueno, tengo acá ejercicio de eso. Ya, yo me acuerdo que más que interpolar, dense un punto en cero, dense un punto en cero y otro en un punto aleatorio, porque es para que lleguen hasta la curva de equilibrio, ¿no ve? Lo de la interpolación. De ahí se da un punto cualquiera y como la pendiente sigue siendo constante porque es una línea recta, lo interpolar, prolongas hasta que choques con la curva. Capaz y ahorita no me estás entendiendo bien, pero eh, lo vamos a hacer a ver la siguiente clase. ¿Ya cuándo es su examen de ustedes? ¿Cuándo es? Supongo que es similar a las demás Open, ¿pues? ¿Es el 20 por ahí? 25 creo que es, si no 25. estoy. Ah, ya, Sí. 25. ¿Ve? Tenemos dos clases más. Yo creo que esas dos clases van a ser puro retención variable, porque ahorita no me vas a entender. Acá tengo ejercicios, pero porque yo sé que eso es lo que más es fregado de entender en lo que es la gráfica, más que todo, porque es para llegar a la curva. Llegas